Y para finalizar, digamos, la ronda de presentaciones, dejo con ustedes a Patricia Muñoz, quien es abogada de la Universidad Católica de Temuco, magíster en docencia universitaria de la Universidad del Desarrollo, y que ha trabajado largamente en el Ministerio Público, siendo gerente de la División de Atención a Víctimas y Testigos, fue directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, y durante 9 años fiscal especializada en delitos sexuales y violentos, y que desde el 2018 es la defensora de la niñez, la primera designada en este cargo, de manera unánime por el Senado, y que nos acompaña en esta ocasión, en este congreso, para hablarnos acerca de enfoque de derechos y determinantes sociales de salud infanto-juvenil. Así que, sin más, dejo con usted a Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias a la Sociedad Chilena de Medicina Familiar por esta invitación, a la Defensoría de la Niñez a poder participar de tan importante evento que da contexto, ¿no es cierto?, a todo el trabajo que ustedes realizan desde esa perspectiva en materia de infancia. La idea es un poco hablar acerca del enfoque de derecho, porque por mucho que yo haya querido ser médica, no lo fui, así que no voy a pretender asumir los roles que la doctora Sigmo y el doctor González han asumido en esta actividad, y desde ahí poder aportar quizás en el análisis, ¿no es cierto?, de cómo, o más bien de la relevancia que tiene el enfoque de derechos en todo lo que dice relación con la intervención desde el punto de vista sanitario, que necesita evidentemente desarrollar esto con mucha acuciosidad. En ese sentido es importante que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de enfoque de derechos, porque muchas veces en Chile los conceptos se utilizan, pero no se sabe necesariamente cuál es el contenido al que ellos aluden. Y en ese sentido, cuando hablamos de enfoque de derechos, hablamos que se trata de un marco conceptual, ¿no es cierto?, que analiza el proceso del desarrollo humano y que en relación con lo normativo, o sea, con aquello que se regula en el establecimiento de determinadas acciones, está basado en las normas internacionales de derechos humanos. Lo que hace, por tanto, que se busque desde ahí que esta normativa internacional, desde esta mirada, impregne lo operacional en el contexto de la promoción y de la protección de los derechos de las personas que se vinculan efectivamente con algún ámbito del desarrollo estatal. Y en ese sentido, indudablemente el enfoque de derecho reviste importancia, sobre todo si consideramos que tenemos la posibilidad de enfrentarnos en el desempeño de nuestra profesión u oficio a las desigualdades que están en el centro, ¿no es cierto?, de aquellos problemas que presentan las personas y por los cuales muchas veces deben interactuar con los servicios públicos. Y cómo también esas desigualdades propician muchas veces una mirada o una actuación más bien discriminatoria de quienes deben intervenir en relación con ellos y ellas, y por tanto generan un impacto significativo en las posibilidades de un desarrollo adecuado desde ese punto de vista, y puede entender entonces a obstaculizar que este se produzca de la manera debida. Pero cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes y de los requerimientos que demanda su intervención y la relación con ellas y ellos, no solo hablamos de la necesidad de abordar el enfoque de derechos, sino que también el enfoque de ciclo vital, que es un elemento central desde el punto de vista de cómo vincularse, incluso desde el área sanitaria, con este grupo de la población, haciendo, por cierto, una importante necesidad de destacar la autonomía progresiva, y cómo en definitiva ella va también teniendo incidencia en la relación que se puede formar entre médico y paciente, y cómo desde ahí aquellos pueden tener una incidencia mayor en las acciones que desde la perspectiva sanitaria se pueden ir adoptando. Y también, por supuesto, de manera necesaria y significativa, no dejar de relevar también el enfoque de género, que es otro de los enfoques que no puede dejar de estar presente en la búsqueda de una intervención desde la perspectiva de la salud. Cuando hablamos entonces desde ahí que el enfoque de derechos está centrado en la normativa internacional que aborda los derechos humanos, debemos entonces entender qué son los derechos humanos, y obviamente aquellos son los que nosotros tenemos por el solo hecho de ser personas, ¿no? No existe desde ahí una definición única de derechos humanos, pero lo que sí hay es un cuerpo normativo bastante robusto
que está compuesto por distintos tipos de instrumentos, ¿no es cierto?, jurídicos, donde están los tratados internacionales, pero está la legislación interna también, están los reglamentos, los principios, la jurisprudencia, que en definitiva aborda qué es lo que involucra desde la perspectiva de su protección las acciones que se deben desarrollar por quienes se desempeñan en el ámbito público y también en el ámbito privado. Y cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, hablamos además de que ellas y ellos tienen los mismos derechos que tenemos cualquiera de nosotros por el solo hecho de ser personas. Lo que ocurre es que respecto de ellos, por encontrarse en una etapa de desarrollo distinta, se considera además la necesidad de asignarles algunos derechos específicos que involucran de parte del Estado un accionar de protección reforzada, ¿no?, al tratarse de un grupo especialmente vulnerable de nuestra población. Ahora, ¿qué es lo importante respecto de los derechos humanos? Que los derechos, primero, como un énfasis necesario, habida cuenta de la discusión que muchas veces se produce en materia de esto, los derechos humanos no pueden, ni deben, ni están condicionados a ningún tipo de deber. No tengo yo que cumplir algún deber para poder tener mi derecho humano a la salud. No, eso no es así. Porque los derechos humanos son universales de todas las personas por el solo hecho de ser personas, son inderogables, nadie puede renunciar a su derecho humano a la salud, derecho humano a la educación, derecho humano a no ser víctima de tortura, etc. Son indivisibles, no hay jerarquía entre los derechos. Y esto es importante si atendemos a que seguramente ustedes han oído que se habla por una parte de los derechos civiles y políticos, y por otra parte de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y a estos segundos se les llama de segunda o de tercera generación, pero aquello no tiene que ver con que estén por debajo en términos de nivel o de relevancia que los derechos civiles y políticos, sino que el Estado se debe comprometer y debe satisfacer su ejercicio efectivo de la misma manera que satisface otros derechos. Lo que pasa es que en relación con los derechos económicos, sociales y culturales existen ciertas dificultades asociadas, por ejemplo, al nivel económico que pueda tener un Estado para efectos de ir satisfaciéndolo en términos plenos, ¿no? Y por eso es que ese avance tiene que ser progresivo y no regresivo en ningún caso. Y el derecho a la salud está ahí de manera latente en ese ámbito con una necesidad de desarrollo de profundidad mucho mayor. Y también es importante tener presente como otra característica que los derechos humanos son interdependientes, o sea, el disfrute de un derecho está asociado o relacionado con otro derecho. Si yo no logro satisfacer el derecho a la salud de una persona, estoy evidentemente contribuyendo a una afectación de su derecho a la vida, a la integridad física o psíquica, dependiendo de la situación de que se trata. Y por lo tanto ahí es donde empieza esa interrelación que permite, de hecho y ha permitido muchas veces a través de acciones judiciales relevar la necesidad de que el Estado chileno responda de manera efectiva en el ejercicio del derecho a la salud. Creo que la doctora Sigmund y el doctor González ya lo han planteado con bastante claridad. Por cierto, es un tema que ha sido abordado en diversas instancias por la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, en relación con el impacto que tienen, o más bien con la importancia de atender a que respecto del desarrollo efectivo de la salud, las determinantes sociales son aquellas circunstancias que redundan, en definitiva, en las posibilidades de que esto se desarrolle de mejor o peor manera. Y son estas circunstancias en las que las personas nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos, ¿no es cierto?, incluido también la relación con el sistema de salud, y que no es otra cosa que lo que está asociado a la distribución del dinero, del poder y de los recursos que existen a nivel mundial, nacional y local. Por lo tanto, también hay una incidencia muy directa de cómo quienes en definitiva lideran el gobierno de nuestro país toman definiciones políticas en las cuales ponen el énfasis precisamente en la distribución de estos espacios y cómo aquello puede potenciar en términos positivos o negativos aquellas determinantes sociales que explican en definitiva la mayor parte de las inequidades sanitarias que se producen y que pudieran ser salvables, ¿no es cierto?, en términos de diferencia si es que se tomaran definiciones de política pública que tuvieran como enfoque precisamente los derechos humanos.
Ya en 2005, la Organización Mundial de la Salud estableció la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, con la finalidad de que asesore, ¿no es cierto?, respecto a las formas de mitigar estas determinantes sociales en la perspectiva de un enfoque de derechos humanos. El año 2008, esta comisión emite un informe general donde surgen 3 recomendaciones que parten por la mejora de las condiciones de vida cotidiana, la lucha contra la distribución desigual del poder, del dinero y de los recursos, y la necesidad de medir y analizar este problema. Y el 2009, la Asamblea Mundial de la Salud, a raíz de estas recomendaciones de la Comisión, emana, ¿no es cierto?, este documento denominado Reducir inequidades sanitarias actuando sobre los determinantes sociales de la salud, que de alguna forma han sido en las presentaciones que me antecedieron abordados desde la perspectiva de aquellos énfasis que quedan gráficamente establecidos con lo que a nivel estadístico y de levantamiento de información se manifiesta como un reflejo muy dramático, ¿no es cierto?, de que finalmente depende de dónde nazca o de cuántos recursos yo tenga, las posibilidades de desarrollarme en términos sanos o no. Obviamente esto gatilla en ciertas definiciones en los países y dentro de lo que se establece por nosotros como país, el año 2013 surge el Programa Nacional de Salud de la Infancia con enfoque integral, que tiene un capítulo que es el tercero donde se aborda precisamente diversas situaciones y condiciones relacionadas con las determinantes sociales, la salud, la calidad de vida en la infancia, donde uno de los aspectos está visto desde la pobreza y la infancia, los niños y niñas de pueblos originarios, la lactancia materna, el perfil del cuidador o cuidadora, la educación inicial, actividades y distribución del tiempo, niños y niñas con vulneración de sus derechos, trabajo infantil, explotación sexual comercial. Y lo que nos demuestra este análisis es que cuando uno empieza a hacer foco en cada uno de ellos, va relevando cómo la incapacidad del Estado chileno de invertir de manera eficiente en la prevención de vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, entendidas no solo en la lógica de la prevención de vulneraciones desde el punto de vista de la erradicación del maltrato, explotación sexual, sino que también desde una obligación estatal adquirida por la Convención que tiene que ver con asegurar a niños, niñas y adolescentes condiciones de vida dignas, que precisamente muchas veces contradice aquellos espacios de pobreza significativa en la que niños, niñas y adolescentes se desenvuelven. No nos olvidemos que hay análisis que dan cuenta de que niños, niñas y adolescentes son en términos multidimensionales más pobres que a veces los mismos adultos. Y por cierto, con un énfasis muy distinto dependiendo del lugar en el cual se residan. Por ejemplo, la región de la Araucanía, los niños, niñas y adolescentes de esa región son los más pobres del país, tanto en pobreza por ingresos como en pobreza multidimensional. Y por lo tanto, lo que empezamos a ver al analizar esto, si es que lo vemos realmente desde una perspectiva del enfoque de derechos humanos, es lo que se produce y se denomina como la interseccionalidad de la discriminación, ¿no es cierto?, donde nos encontramos con niños que además de ser pobres pertenecen a pueblos originarios, que además son niñas y por lo tanto tiene la incidencia relacionada con la falta de la perspectiva de género, y todo aquello va profundizando y agudizando entonces los espacios en los cuales su situación de vulneración es mucho mayor, y donde ciertamente el rol del sistema de salud tiene elementos cruciales al momento de cómo efectivizar de alguna forma los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, no solo en lo que tiene que ver con la intervención sanitaria propiamente tal, ¿no es cierto?, de un niño que llega enfermo y que debe ser atendido desde esa perspectiva, sino de cómo los profesionales de esta área también se preparan para detectar y denunciar la ocurrencia de aquellos hechos en los cuales los niños pueden estar afectados en ámbitos distintos de lo que representa, estoy pensando, una neumonía, que fue por lo que llegó el niño al hospital. Y esto no es menor si consideramos que en Chile hemos tenido casos bien dramáticos, con Fernando en algún momento lo hablamos, de lo incomprensible que para mí resultaba. Recordarán ustedes el caso de Ámbar, no de Ámbar reciente, que también es un drama brutal, sino que de Ámbar también de la quinta región de hace unos años atrás, que había pasado 19 veces por atenciones de salud.
Y no hubo un profesional de la salud que activara de manera eficiente las acciones para evitar que lo que pasó con ella pasara, que fue su homicidio. Entonces, cuando hablamos del enfoque de derecho, no hablamos solo de la atención propiamente tal desde la perspectiva específica de que yo, médico, sé que esto es una neumonía y le entrego el remedio asociado para eso y controlo que se recupere de la neumonía, sino que cómo soy capaz de entender a ese niño en tanto persona y en tanto integrante de un medio que puede estar exponiéndole a situaciones de vulneración adicional. Y eso se relaciona con las posibilidades reales de que se estén efectivizando sus derechos y de que yo esté disminuyendo desde mi rol en el ámbito sanitario las posibilidades de potenciar o de mantener en el tiempo aquellos determinantes sociales que son gravitantes para su desarrollo. Y en ese sentido, obviamente hay un desafío que hoy día Fernando tiene un rol en el Ministerio de Salud que es muy importante, pero que es un desafío también desde mi perspectiva, desde todos quienes se desempeñan y día a día están enfrentándose a niños, niñas y adolescentes en la atención, que es promover precisamente en razón de lo que observan en ese cotidiano, aquellas necesidades que se necesitan integrar en el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, que no pueden sino atender a los principios que la Convención establece, donde está el interés superior del niño, que Fernando lo mencionaba, que no es otra finalidad que la satisfacción de todos sus derechos, ¿no es cierto?, asociado a la necesidad de asegurarles la supervivencia y el desarrollo armonioso e integral y en el máximo de su potencial, de manera de evitar que aquellas determinantes sociales efectivamente tengan una incidencia no solo desde el punto de vista sanitario, sino que en las posibilidades de que ese niño se desarrolle efectivamente. Que por cierto no discrimine, que es un elemento fundamental, pero también que no se olvide el diseño y la implementación y la evaluación de las políticas públicas en el ámbito de salud relacionada con niños, niñas y adolescentes, del derecho que les asiste a ellas y a ellos a participar en estas etapas de su planteamiento. Y esto es importante porque, de hecho, ya la denominación médico-paciente suena como de paciencia, que uno tiene que esperar qué es lo que le dice y no participar mucho de esa acción, ¿no? Te pone como en un rol más pasivo. Y lo cierto es que respecto de niños, niñas y adolescentes, eso sigue pasando muchas veces. Uno observa cuando se va al médico que los médicos hablan con los papás, no con los niños. En circunstancias que, más allá de lo obvio que resulta hablar con sus adultos, ¿no? Porque la descripción sintomática probablemente no pueda ser tan bien desarrollada por quienes están en etapa de desarrollo, aquello no involucra que yo invisibilice al niño como un sujeto de derechos y que no lo considere para nada, y menos eso si es que hablamos de las y los adolescentes, que evidentemente están en una situación de conexión con la posibilidad de expresar lo que les ocurre de una manera distinta. Y acá surgen temas que son importantes, como qué pasa en la relación médico-adolescente, de qué manera yo hago esa relación de privacidad, considerando las peticiones de privacidad que ese adolescente puede estar pidiendo respecto de sus padres. Todo ese desafío, ¿no es cierto?, que involucra sacarnos como el mundo del adultocentrismo y del enfoque previo a la convención que estaba asociado a que los niños son objetos de protección y no sujetos de derecho, y entender qué es lo que involucra comprender a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, que no es otra cosa que verlos como personas tan dignas e iguales como nosotros, y desde ahí, por tanto, hacerlos partícipes también de aquellos procesos en los cuales se están tomando definiciones que les van a afectar. Indudablemente todo ello acorde a su edad, grado de desarrollo y de madurez, evidentemente, ¿no? Nosotros desde ese punto de vista hemos realizado en nuestro informe anual del año pasado un enfoque también en lo que dice relación con cómo los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en Chile se han ido desarrollando, cuáles son las brechas que al nacer nuestra institución pudimos observar. Y este año, en el informe anual que vamos a lanzar el 20 de noviembre, que es el segundo de nuestra institución, obviamente también hacemos un énfasis específico en lo que dice relación con la salud mental, particularmente de niños, niñas y adolescentes, que es un desafío significativo, no solo a la luz de la pandemia. Quiero acá reforzar lo que decía la doctora Sigmund al inicio.
La pandemia lo que vino a hacer es a enrostrarnos de manera muy violenta las consecuencias que tiene el crecimiento con abandono de algunas y algunos. Porque nadie podría desconocer que Chile ha crecido, que Chile ha avanzado, que su desarrollo ha sido una realidad. El tema es que eso se ha producido dejando atrás a muchos y a muchas. Y esa dejar atrás, en términos de la inequidad, tiene consecuencias directas en las posibilidades de que niños, niñas y adolescentes sean directamente afectados por esto, porque no solo tiene que ver con su realidad específica, sino que también, como decía la doctora Sigmund, con su entorno, ¿no? La pobreza de sus padres incide directamente en sus posibilidades de vida y por tanto termina siendo una determinante social delegada, por decirlo de alguna manera, que por cierto no puede ser en ningún caso causal de discriminación. Pero lo que necesitamos es que lo que se plantea desde el punto de vista teórico, que dice relación con comprometer a nuestro país en la ratificación y el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, termine siendo una realidad y no solo algo discursivo, que finalmente no tiene asidero en la práctica, y donde muchas veces, como yo siempre digo, finalmente niños, niñas y adolescentes tienen más meras expectativas, más no derechos, porque para que yo tenga un derecho yo tengo que tener la posibilidad de ejercerlo. Si ese derecho no lo puedo ejercer, y cuando quiero tener un remedio que mi familia no me puede pagar, tengo que ir a una corte de apelaciones o a la Corte Suprema para que la Corte Suprema diga que me tienen que financiar el remedio, evidentemente no estoy teniendo un derecho, sino que estoy teniendo una mera expectativa que solo con una resolución judicial en la que espero y confío, en definitiva, voy a tener un resultado. Y finalizo con el pase-gol que decía el doctor González en relación con la salud ambiental. La verdad es que siempre cuento esto, y si me han oído antes, perdón lo repetitiva, pero cuando yo he tenido oportunidad de conversar con el relator especial para Naciones Unidas de Derechos Humanos y Medio Ambiente, que es un abogado canadiense que se llama David Boyd, él no puede creer que en Chile hablemos de zonas de sacrificio. O sea, que seamos capaces de decir que gente vive en zonas de sacrificio. O sea, yo vivo en un lugar donde me están sacrificando. Y que no seamos capaces de hacer algo contundente y urgente para que eso se resuelva, evidentemente revela cómo lo que está escrito y lo que se compromete discursivamente no tiene luego como consecuencia la práctica y la vida de las personas. Y esto lo relevo particularmente en el caso de Quintero Puchuncaví, no solo por el estudio de afectación que nosotros hemos hecho en esa materia, que dicho sea de paso, sepan ustedes que el tema de Quintero Puchuncaví lleva muchísimos años. La Defensoría lleva solo 2 años de vida. Hicimos este estudio de afectación y fue la primera vez que una institución les preguntaba qué pasaba a ellos como niños, niñas y adolescentes viviendo en ese lugar. Nunca habían tenido un espacio como comunidad para decir lo que vivían, para plantear como plantea la Emilia de 12 años que dice: yo no tengo futuro porque nos van a matar lueguito. Eso es lo que provoca el Estado cuando no es capaz de satisfacer los derechos humanos. Y en ese caso en particular nosotros logramos que se ganara un recurso en la Corte Suprema que dijo que se vulneraban gravemente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y de los adultos también. Ha pasado más de un año desde esa sentencia. Y siguen habiendo episodios de contaminación, sigue viéndose cómo las empresas siguen funcionando. Entonces uno dice: ¿qué se hace? ¿No es cierto? Y esto también pasa por una convicción distinta de cuál es el rol del Estado en relación con estos grupos vulnerables y de qué manera se relaciona para efectos de poder ejercer debidamente el deber que tiene de garantizar los derechos humanos de todos y todas, cosa en la cual Chile, en relación con niños, niñas y adolescentes, por mucho que nos veamos afuera del país como un país evolucionado y muy importante en diversos términos, en relación con niños y adolescentes deja mucho que desear y tenemos muchísimas deudas pendientes que nosotros esperamos que, en razón de lo que involucra precisamente responderles a niños que llevan esperando o a quienes llevamos esperando más de 30 años desde que se ratificó la convención, seamos capaces de que los cambios se produzcan en un tiempo razonable, acorde precisamente a la vida de los niños, niñas y adolescentes. Así que muchísimas gracias por esta invitación y por el trabajo que hacen las y los médicos familiares, que probablemente tienen un contacto mucho más directo que otras especialidades con niños, niñas y adolescentes, y que pueden efectivamente a través de ese nexo efectivizar sus derechos y contribuir
a que sean más protegidos y más cuidados. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación amplia, notable, y que nos remueve, digamos, nos llama a darnos cuenta, digamos, de lo importante de incorporar este enfoque para efectos de realizar nuestra labor como funcionarios y profesionales de la salud. Y por cierto, también agradecer este último mensaje de vernos a nosotros y nuestra disciplina como aquella que se instala de manera más cercana a las comunidades y a los componentes de ellas, y particularmente a los más vulnerables, sea la vulnerabilidad de la comunidad cual sea, digamos, los más vulnerables siempre probablemente van a ser las niñas, niños y adolescentes. Bien, yo voy a pasar ahora a revisar las preguntas, así que me voy a cambiar un poco de ventanita, pero sigo con usted aquí en línea, ¿ya? Preguntas que han sido recopiladas desde el chat del streaming del sitio web de este congreso. Bueno, aquí tengo la primera de Javiera Corbalán, que es un comentario y luego una pregunta. Muy clara la presentación, prometedora la apertura a revisar los enfoques. Me parece clave articular las políticas públicas de papel a escritorio, lo que termina implementándose en la realidad, tanto para asegurar que no se pierda el objetivo final, como para abordar la excesiva heterogeneidad entre regiones, comunas o incluso dentro de un mismo centro de salud. Entonces la pregunta es, para, digamos, los expositores de esta mesa, ¿cómo revertir el adultocentrismo del actual enfoque del Ministerio, de la universidad o incluso de nosotros como Sociedad Chilena de Medicina Familiar? Sobre todo si sabemos que si no invertimos en infancia será mucho más difícil tener adultos sanos. Pregunta ahí para quien quiera pueda responderla. ¿Cómo cambiamos este enfoque que hoy día impera, digamos, en quienes definen, ¿cierto?, las políticas o quienes orientan las políticas, que todavía persiste una perspectiva autocentrista para su formulación? Bueno, el doctor González tiene esa pega ahora, pues. Así que se haga cargo y responda cómo está haciendo para erradicar el adultocentrismo, creo yo. Una muy buena pregunta, una pregunta que nos interpela a todas y a todos. Creo que la clave, es una opinión personal, para erradicar el adultocentrismo es precisamente abriendo espacios de participación y de participación vinculada, es decir, que toda la historia le hemos dicho que no, o que qué hacer y qué no hacer, a que efectivamente tenga la capacidad de autodeterminación acompañada, ¿cierto? Eso no significa abandonarlos en su decisión, sino que significa acompañarlos, asistirlos, orientarlos genuinamente con la intención de buscar su bien superior, porque efectivamente también tenemos que velar porque ese principio se siga cumpliendo, pero al ir abriendo estos espacios de participación, de todas maneras, y uno se va dando cuenta, y quienes hemos tenido experiencias de este tipo, uno se sorprende gratamente de que efectivamente ellos tienen el contenido, tienen toda la capacidad de poder ir participando en las decisiones y efectivamente tomando esos espacios. Y ahí es donde finalmente las autoridades tienen la generosidad de poder abrir ese espacio para efectivamente transferir el poder, transferir la toma de decisión a actores, a stakeholders en este caso, que no son los que históricamente han tomado las decisiones. Yo creo que los tiempos están para eso, y ahí nosotros, ustedes particularmente como la Sociedad Chilena de Medicina Familiar, la Defensoría de la Niñez y todas las instituciones que son no gubernamentales tienen un rol muy importante en la abogacía para que esas cosas vayan ocurriendo. Claro, queda en nosotros como el rol de abrir esos espacios, porque sabemos que ellos tienen mucho que decirnos, que muchas de las cosas que nos digan nos van a parecer sorprendentes, porque incluso desde nuestra misma visión adultocentrista muchas veces somos incapaces de pensar siquiera que pueden entregarnos esos mensajes y esas perspectivas, y cuesta un poco quizás, digamos, hay un ejercicio de construcción, pero a nosotros quizás el rol que nos correspondería aquí sería como el de abrir los espacios para que efectivamente ellos tengan la oportunidad de poder plantear sus perspectivas. Y, perdón, Alexander, y también de abogar por ellos exigiéndolos, porque dado que no tienen voz muchas veces, tienen que ser otros actores los que aboguen porque esos espacios se vayan abriendo y se vayan generando y que se vayan cumpliendo los compromisos, porque también es muy fácil hacer un acto con jóvenes, pero la cosa es comprometerse efectivamente a cumplir lo que en esos espacios se abra. Así que claro, eso también eso incluye
el fondo también hacer este seguimiento a cómo aquellas visiones que nos comparten finalmente son incorporadas en la definición de las políticas públicas, porque podemos quedarnos en el paso intermedio, que es como, ven, le dimos el espacio para que lo dijeran, pero después vemos la política que no se implementa. Bueno, ¿qué pasó entre medio que no se ejecutó? A nosotros quizás nos corresponde ese rol de ver que aquello que se dijo se plasme. ¿Mm? Así que la participación para ser incidente involucra, perdón Daniela, solo para precisar eso, la participación no involucra solo que me escuchen, sino que también se tenga debidamente en cuenta lo que yo he dicho. Y si no se tiene debidamente en cuenta, debiera haber una justificación desde la política pública por qué no prima el interés superior del niño, niña o adolescente en esa definición. Y en ese sentido tú tienes toda la razón. Una de las labores que nosotros como Defensoría de la Niñez desarrollamos y que evidentemente quisiéramos potenciar mucho más es la que se relaciona con la posibilidad de que lo que recomendamos en términos de política pública como Defensoría de la Niñez se vaya produciendo con sentido de urgencia, ¿no? Y aquello desafortunadamente no ocurre, y por eso nosotros hacemos un seguimiento de las recomendaciones, de cómo se han ido implementando las recomendaciones que hemos hecho. Pero ahí también es súper importante generar aliados estratégicos. Con Fernando en algún momento lo hemos visto también en relación con el rol del Colegio Médico y la Comisión de Infancia que él presidía en algún momento, de cómo también podemos desde ustedes, ¿no es cierto?, ver qué no se está aplicando, ver qué está pasando con los lineamientos que se mandan desde el ministerio, por ejemplo, de que yo no puedo atender a niños que lleguen sin papá. Que ojo, que eso pasa, o sea, a nosotros nos han llegado preguntas de que llega un niño lesionado y como llega sin adulto responsable yo no lo atiendo, no puedo atenderlo mientras no tenga un adulto responsable, cosa que evidentemente contraría los derechos de ese niño, más allá de que ande acompañado o no, estoy poniendo un ejemplo para graficar, ¿no? Pasa, de verdad que pasa, así que... La posibilidad de tener esa detección desde el operativo es súper importante, porque esas son las alianzas que van generando en definitiva el poder decir, ¿sabe qué? Esto cámbialo. O la petición que nosotros le hicimos al ministerio, por ejemplo, de que cuando se empezó a difundir la información relacionada con el COVID, y que creo que es algo más generalizado, se considera niños hasta 14 años, y de 15 para arriba están metidos en los adultos. En circunstancias que eso elimina una consideración a una etapa crucial del desarrollo vital, que es la adolescencia, donde se producen cambios particularmente significativos y existiendo hoy día especialistas en adolescencia en el ámbito médico. Entonces pedimos que eso se elimine, porque tiene que haber una distinción entre las etapas vitales. Y ahí necesitamos ver cómo también desde los médicos se va recibiendo eso y cómo eso va realizándose o no. Bueno, ahí Fernando sabrá que eso ha sido toda una pelea a nivel incluso arquitectónica para la provisión de servicios de salud, como todavía tenemos servicios de urgencia, digamos, o servicios pediátricos, que son hasta los 15 años, hasta los 15 años, y no hay forma, desde lo administrativo, incluso desde quienes ejercen estas funciones asistenciales, que no se mueven de ahí, y ahí nos toca entonces también hacer algo al respecto. Dani quería decir algo. Sí, no, que encontré muy buenas las presentaciones de Patricia y Fernando, muy buenas, y agradezco también que hayan tocado el tema también ambiental, que no lo toqué porque tenía 10 minutos para presentar nomás, pero siento que fue muy buenas las presentaciones, y dentro de ellas, lo que habló Fernando de los consejos consultivos de adolescentes, lo encontré una tremenda idea, porque ahí ya le estás dando voz, y además le estás dando un poder a los adolescentes de poder cambiar las políticas. Yo siento que en los hospitales, en los consultorios, los CEFAM, los adolescentes son los más perjudicados por el hecho de que el programa adolescente no está tan potenciado. Entonces, y si nosotros no los potenciamos, lo estamos invisualizando. Entonces, es importante como empezar yo creo que voy a sacar la idea de Fernando y tratar de hacer acá un consejo consultivo de adolescentes, porque además los adolescentes, si no los potenciamos ahora, los perdemos. Y como decía Patricia, es súper importante cuando uno ve un paciente, y ahí sale lo del adulto, de que cuando uno tiene un adolescente o un niño, tiene que ver todas las aristas, no solamente la neumonía, la bronquitis, no sé, por lo que generalmente consultan, y eso es el rol del médico familiar. O sea, el médico familiar está formado para ver al paciente en su generalidad, a su entorno, su comuna, el preguntarle por qué te sientes así, por qué no hiciste las cosas. Entonces, es súper importante potenciar ese rol para que podamos seguir haciendo la medicina que necesitamos en el futuro para nuestros niños y niñas y adolescentes.
Voy a tratar de recoger alguna otra pregunta porque ya estamos sobre la hora. Bueno, primero comentarle a los expositores muchos comentarios a través del chat, felicitándolos por sus presentaciones, tanto en términos de los temas que abordaron como la calidad mediante la cual lo hicieron, digamos. Hay algunas preguntas que probablemente nos corresponda a nosotros como comité responder, por ejemplo, respecto de cómo nosotros logramos aportar para efectos de superar esta brecha respecto de capacitaciones. Eso es algo importante, que finalmente la idea de que este comité naciera, entre otras cosas, es poder apoyar no solo a los médicos familiares, sino que también a todo médico o profesional de la salud que esté trabajando en la atención primaria y que esté con una responsabilidad de atención sanitaria de niños, niñas y adolescentes. ¿Bien? Y aquí, por último, voy a comentar una pregunta que, a ver, porque han llegado varios comentarios, entonces me disculpan. Había una pregunta de cuál es la estrategia de las universidades que el enfoque hospitalocéntrico cambie en enfoque integral de infancia de la APS. Eso probablemente se respondió con las primeras respuestas a la primera pregunta, también en el fondo, como hay que abogar, digamos, y hacer patente de lo necesario de incorporar esto, porque, ojo, esta visión adultocéntrica, que es una visión distorsionada, trasciende muchísimos ámbitos, incluso el académico, y entonces si queremos superar esta problemática, tenemos que hacerlo también en todos esos espacios. Aquí, esta pregunta. Existen pocas capacitaciones para profesionales de la salud en vulnerabilidad o vulneración, digamos, de derechos del niño. ¿Cómo denunciar sin afectar al profesional en su rol desde el CESFAM o consulta privada? Eso es bien controvertido y quizás Patricia nos podría aportar algún comentario al respecto, porque esto también ha sido planteado en otro espacio. El temor de los profesionales de salud por denunciar, no por no querer proteger la integridad y la vida del niño o niña que está siendo vulnerado, sino porque tenemos temor de lo que se desencadena producto de esta denuncia. O sea, cuáles son los sistemas de protección y la calidad de los sistemas de protección. Incluso yo me podría aventurar a decir que profesionales de salud en esta decisión crítica de decir denuncio o no denuncio, prefieren no denunciar para proteger los derechos de los niños. Entonces, quizá ahí la perspectiva de Patricia nos pueda aportar para efecto de poder responder esta pregunta. Bueno, lo primero es que tengo la mala noticia de que están obligados a denunciar. Y si no lo hacen, eso involucra a la comisión de un delito. Perdón que sea así de clara, digamos, pero acá en este tema no hay matices, y esa es la realidad. Y eso tiene evidentemente una razón de ser. La razón de ser de que la definición de cómo se protege no es privativa del funcionario de la salud. No le corresponde al funcionario de la salud esa intervención. Y esos temores que pueden estar al alero de lo que pueda pasar con el niño si es que yo hago la denuncia, la verdad es que muchas veces están más dotados de mitos que de realidades. Con esto no quiero decir que el sistema sea perfecto, menos yo, que he sido particularmente crítica en relación con cómo funciona. Pero la verdad es que acá el punto es que hay instituciones que son responsables de ejecutar acciones de protección respecto de niños que están siendo víctimas de hechos delictivos o de vulneraciones de derechos. Y lo que no puede pasar es que en definitiva ese sistema no se haga responsable de hacer lo que tiene que hacer. Y que esto quede radicado en definitiva en una decisión profesional de otra índole que dice no denuncio, por lo tanto yo me quedo con eso porque al niño eventualmente lo expongo más. El tema es que esa no denuncia puede provocar que el delito se mantenga en el tiempo de manera persistente sin que nadie intervenga. Esa es la consecuencia que tiene si es que usted no denuncia. Porque más allá de lo bien o mal que pueda funcionar el sistema, y muchas veces está este miedo colectivo de que lo van a mandar a Sename. Eso no es así. O sea, la posibilidad de que un niño sea ingresado a una residencia debe ser excepcional y requiere de una situación específica para que se produzca. Entonces también es importante desde ahí ir derribando esas percepciones que pueden favorecer este comportamiento de decir mejor no denuncio. Es importante la denuncia, ¿por qué? Porque si se produce una denuncia, por ejemplo, si usted es médico, está atendiendo a un niño y evidencia que hay un hecho que puede ser delito, por ejemplo, un hecho sexual. Lo que debe hacer es denunciar porque eso involucra ¿qué cosa? Que el fiscal del Ministerio Público lo que hace es resolver medidas de protección y si, por ejemplo, quien está agrediendo a ese niño es alguien de su familia, se pide que esa persona salga del hogar para efectos de que no vuelva a repetir esa agresión. Si estamos hablando de vulneraciones que no son delito y que conocen los tribunales de familia, tiene que pasar lo mismo. Entonces,
en el fondo sale de la esfera de resguardo del médico o del profesional de la salud para ponerlo en quienes son los responsables de ejecutar otras acciones. Y desde ahí es que es prioritario que eso se produzca. También nosotros siempre tenemos la disponibilidad de que si hay dudas ante un caso concreto sobre qué hacer, podemos obviamente consultarlas, para eso tenemos ahí el contacto con el colegio, con algunos médicos directamente, y en ese sentido no hay problema. Pero, y por cierto, desde ya también ofrecer la posibilidad de generar alguna capacitación, ¿no es cierto?, en orden a cómo funciona el sistema de protección en términos de los delitos y de los no delitos, para que también haya mayor formación, que siempre a nosotros nos interesa, porque ustedes son factores claves en las posibilidades de proteger a niños, niñas y adolescentes. Entonces, mientras más derribemos aquellos mitos que pueden estar evitando que eso se produzca, mejor. Y en ese sentido, toda la disponibilidad de la Defensoría de la Niñez para poder aportar desde esa perspectiva, más allá de que en nuestra web se puede encontrar información también relacionada con esta materia. Alexander, Fernando, ¿tú me quieres decir algo? Agregar una cosita. Me sumo a las palabras de Patricia de la desmitificación respecto a los procesos de denuncia y la obligación del profesional de denunciar cualquier situación que implique una vulneración de derechos, no solamente el maltrato físico grave, sino que también los maltratos menores, físicos, maltratos psicológicos que pueden ser evidenciados, incluso sospechados, tienen que ser denunciados, porque uno no es el juez de decir si algo correcto o incorrecto, sino que existen personas en el proceso para ello. Pero sí hay dos puntos que me gustaría relevar respecto a la pregunta, respecto al sistema, que tienen que ver también con en el fondo, problemáticas que se han ido arrastrando y todavía no han sido resueltas. La primera de ellas tiene que ver con lo mencionaste tú, Alexander, respecto al clínico privado, ¿cierto? Cuando finalmente tu empleador en el acto asistencial es tu paciente, es el padre o la madre del niño, que puede ser el agresor o tener algún vínculo afectivo con el agresor, te genera un conflicto muy que hay que visibilizar, y que eventualmente el sistema tiene que ser capaz de soslayar, porque en el fondo eso efectivamente puede entorpecer el proceso de denuncia. No, en ningún caso lo exime, pero naturalmente tiene o sea, si la persona que está al frente de tú es la que te está pagando la consulta y tú tienes que denunciarla porque tú estás viendo una negligencia en el cuidado o algún maltrato psicológico, evidentemente eso genera un conflicto de interés a la hora de la denuncia. Entonces, tienen que haber respuestas o facilitar, digamos, el proceso de denuncia en esos escenarios. Y también es yo lo planteo con su guía, porque tiene una, en el fondo es una fisura importante del sistema remuneracional y cómo funciona el sistema privado en nuestro país, ¿cierto? Creo que también es un motivo más para que tengamos un sistema único de salud, o al menos un sistema en el cual el empleador no sea directamente quien te paga la consulta, sino que haya un sistema que no solamente hable de salud, sino que también de la protección de los niños integradamente. Y la segunda arista tiene que ver con la sobrejudicialización de también las situaciones de protección, que evidentemente existen situaciones de vulneración de derechos que pueden ser menores o resueltas de manera no judicial, y hoy día el sistema no lo permite. Quizás puede sonar como una interpelación, pero creo que estamos de acuerdo en que hoy día los territorios, las comunidades tienen pocas herramientas administrativas para poder efectivamente proteger a los siendo vulnerados en sus territorios, y efectivamente podrían ser resueltos. Lo que nuevamente da cuenta, y aquí dejo dos cuñas, dos patitas: una, la reforma al sistema de salud, pero también la reforma o la instalación de un sistema de garantía universal a la niñez, que es la gran deuda que tenemos como país para que efectivamente se garantice el ejercicio de los derechos de todos los niños y niñas, y que hoy día sabemos de que políticamente no está siendo priorizado, lo que también es muy lamentable. Así que esos dos comentarios quería dejar sobre la mesa. Qué bueno que tocaste lo último también, porque algo que a nosotros también nos importa mucho, no solamente como comité, sino que también a todos quienes trabajamos en la atención primaria, que muchas veces vemos que eventualmente las familias pueden estar pasando por alguna situación estresante, como muchas familias, como la mayoría de las familias, diría yo, que nos toca atender, que tienen situaciones estresantes del ambiente y que finalmente repercuten en uno podría decir, maltratos ocasionales, puntuales, y que no se constituyen como maltrato continuo, que también tienen que ser de alguna otra manera supervigilados, pero que para poder optar a todos los dispositivos de acompañamiento
o de supervisión de estas situaciones, que son distintas del sistema de salud, se requiere la denuncia. A nosotros nos gustaría, por ejemplo, poder tener la posibilidad de, bien detectando estos casos que uno podría decir leves, pero que si no interviene pronto pueden cronificarse, optar a digamos, un sistema de protección infantil de corte comunitario, ¿cierto?, en la cual haya vinculación directa entre los centros asistenciales que atienden en el territorio con dispositivos territoriales que visualizan y supervisan esta situación. De momento, lo hacemos, digamos, que cuando es necesario se denuncia, digamos, pero cuánto nos gustaría también no tener que transitar por todo lo que significa un proceso judicial que puede tardar no poco tiempo para finalmente poder acceder a estas prestaciones que pueden ser muy necesarias, ¿ya? Bien, ya son las 13:20. Yo quisiera agradecer en esta ocasión a quienes participaron en esta mesa y a quienes nos están escuchando, recordarles que en la tarde tenemos una mesa redonda muy interesante que tiene que ver ya con temas más puntuales de lo que estamos viendo hoy día, respecto a las experiencias adversas de la infancia. Va a estar con nosotros, abriendo la mesa, Macarena Zulueta, médica de familia y también miembro de nuestra comisión, haciendo una aproximación conceptual de este asunto. Va a estar con nosotros también Felipe Lecalenier, doctor en psicología, y que nos va a hablar acerca del impacto de las experiencias adversas de la infancia en el ciclo vital posterior. Y por último, un cierre con Carmen Lago, psiquiatra infanto-juvenil y terapeuta del Centro Comunitario de Salud Mental de Puente Alto, para entregarnos a los profesionales de la salud de atención primaria respecto de herramientas para poder abordar esta problemática que es gravísima y que como sistema de salud le hemos estado sacando el quite, pero que tenemos que enfrentarla ahora ya. Así que eso, yo quiero agradecerle, muchísimas gracias, y esperamos también en próximas ocasiones, quizá no en un congreso, sino en cursos de capacitación o en actividades de difusión de esta temática, poder contar con su presencia. Creo que esta es una primera ocasión bellísima, excepcional. Vamos a grabar esta presentación y la vamos a difundir por donde podamos, porque acá quedaron conceptos muy importantes a destacar, y ustedes fueron parte de aquello. Así que agradecimientos profundos por parte de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar y de nuestro comité. Que tengan un bonito fin de semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente, chao. Gracias, chao. Gracias, Alexander. Chao, chao. Gracias.